Ahí estamos. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos con la tercera parte del curso online Iluminar la sombra. Entro 2 o 3 minutitos antes para dar tiempo a que todos los que estaban notificados empiecen a sumarse, ¿no? Porque si no es como que si arranco justo no nos da el tiempo. Bueno, en el anterior habíamos visto algunos ejercicios, ¿sí?, para descubrir la sombra. Pero hoy vamos a dedicarnos a una parte más teórica. No va a haber ejercicios, pero sí nos va a servir de base para el próximo, que sería mañana, que lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, como está programado. Y en el próximo, que hacemos a las 5 de la tarde, sí vamos a ver si hacemos algunos ejercicios. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy de la parte de la infancia, ¿no? Cuando somos niños. Porque parece ser que todo este proceso de construcción de la sombra se va gestando desde la niñez. Y acá encontré bastante información sobre cómo sucede esto, ¿no? Cómo es que nuestra sombra va apareciendo. Cuando somos niños, hola Rosario, buen día, emprendemos este proceso de desarrollo de nuestro ego, ¿sí? A pesar de que por ejemplo, ¿no?, el curso de milagros ya dice que nosotros ya nacemos con un ego, ¿no? Porque obviamente ya nuestra mente está dividida, pero este ego más conocido como en psicología, ¿no?, se va desarrollando de acuerdo a lo que nuestros padres, ¿sí?, van aprobando en nosotros. O sea, todo aquello que nuestros padres aprueban en nosotros es lo que va a ir construyendo nuestra personalidad, ¿sí?, todo este ego. Y lo que no es aprobado por nuestros padres, cuando niños lo vamos como pasando a esta parte que se llama la sombra, lo vamos como ocultando. Eso lo vamos haciendo todos. Como seres humanos tenemos que crear un ego para adaptarnos a la sociedad, porque obviamente este ego es el que va a servir, ¿no?, como organizador de esta conciencia. Y bueno, todos tenemos ese ego con el que estamos identificados, que sería el cuerpo, ¿no?, el que queremos ser. Nuestra personalidad se va creando de acuerdo a estas influencias que recibimos del exterior, y ellas nos permiten calificarnos a nosotros mismos, o podríamos decir definirnos, en cuanto a lo que es bueno y en cuanto a lo que es malo, ¿sí? Ahí ya empezamos a darnos cuenta, bueno, porque claro, la sociedad considera ciertas cosas buenas, otras cosas malas. Entonces nosotros decimos, bueno, ser así es bueno, ser así es malo, está equivocado, todo esto lo voy a reprimir, porque no me permite mostrarme como debería mostrarme ante la sociedad. Todo esto obviamente que se va cultivando cuando empezamos la escuela, ¿no? Empezamos a relacionarnos con otros, aparte de nuestra familia, ¿no? Todo esto que de niños no aceptamos se convierte como en una imagen especular, una imagen opuesta a nosotros, que es lo que Jung llamó la sombra, la sombra personal. Sabemos que Jung descubrió también esta sombra colectiva, donde están los arquetipos. Pero nosotros le estamos dedicando más tiempo a la sombra personal, ¿no?, para poder darnos cuenta de qué es esto que tenemos nosotros, ¿no?, en nuestra sombra, que es lo que no nos permite lograr esta compleción, sentirnos así incompletos. Esta sombra dice Jung que constituye como una especie de alter ego oculto bajo el umbral de nuestra conciencia, que puede irrumpir en circunstancias emocionales extremas. Esto es lo que descubrió Jung,
que la sombra hace su aparición, digamos, siempre que nos encontramos ante una situación emocional que nos desborda, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Por eso pareciera, ¿no? Como que algunos reaccionamos ante unas cosas y otros reaccionan ante otras. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no, Rosario? Que parece que a todos no nos molesta lo mismo. Parece que nos molestan cosas diferentes. Bueno, este ego alterado, este alter ego que le llamó la psicología, ¿no? Está oculto y es el que forma parte de la sombra. La sombra, vamos a recalcar, que hace su aparición en estas circunstancias emocionales extremas. En la medida en que el ego va afirmándose en la conciencia del niño, va configurándose una máscara, ¿sí? Ustedes saben qué persona, ¿no? Era lo que ese término surgió, ¿no? Del teatro griego, cuando los griegos se ponían esa máscara, ¿no? Para hacer las representaciones, era como la máscara que hablaba, ¿no? Porque a través de esa máscara hablaban y no mostraban su verdadero rostro. Bueno, todos tenemos una máscara. Ese semblante que exhibimos ante el mundo, el rostro que refleja lo que creemos ser y lo que los demás creen que somos. Y acá, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque nosotros nos relacionamos con el mundo creyendo ser de determinada manera, determinada persona, y los demás creen que somos también de determinada manera. Parece ser que no coincide esto, que cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Bien, así que esta máscara que todos llevamos parece ser como que nos da una apariencia, ¿no? Una cierta apariencia, como dice el curso de milagros, ¿no? La cara de inocencia que mostramos al mundo. Los padres moldean a sus hijos mediante un proceso muy sutil de invalidación que consiste en premiar o no determinadas conductas. Esto, digamos, lo hemos experimentado como hijos y seguramente como padres también lo hemos hecho. Me parece ser que vamos moldeando a los niños, ¿no? Claro, es muy sutil, no es que lo hacemos descaradamente. Parece que hacemos otra cosa, pero en realidad es como que siempre vamos premiando o no determinadas conductas de nuestros hijos. Y a su vez nosotros pasamos cuando niños por el mismo proceso. Pero ¿qué ocurre? A la vez los niños observan las conductas de los padres, ¿no? Que por lo general los padres pueden decir una cosa, pero muestran a los niños otra. Y los niños aprenden de lo que ven. Eso ya lo sabemos, ¿no? No de lo que le decimos. Esto tiene un efecto muy profundo sobre el niño. Es como que los padres le están diciendo al niño, así es como hay que vivir, ¿ves? Así es como hay que ser. Como que le servimos de modelo, ¿no? Claro, el niño, para poder cumplir con este modelo, termina adormeciendo algunas de esas partes prohibidas de sí mismo, es decir, las reprime. Claro, todo eso que me muestran mis padres, que me están diciendo con sus actos, sus conductas, así es como hay que ser, todo lo que no está de acuerdo con así es como hay que ser, que me muestran mis padres, el niño lo reprime, porque eso está mal visto. Puede llegar a ser castigado por sus padres si no se comporta como así es como hay que ser. El precio que hay que pagar por la obediencia es una pérdida de integridad. Obviamente, para ser obediente, el niño tiene que reprimir ciertas conductas y mostrarse de una manera que se adecue a cómo los padres dicen que él debe ser. Entonces ya el niño ya está incompleto, ya se siente incompleto. Bueno, como nos sentimos todos acá, ¿no? Para llenar este vacío
el niño crea un falso yo. ¿Sí? Ahí viene la aparición de ese falso yo, que supuestamente aparece, o sea, digamos, está conformado, más o menos cuando tenemos 5 añitos, ¿no? Por eso vieron que lo del niño interior se trabaja mucho a partir de esa edad, ¿no? Hola Isabel, bienvenida. Ah, hoy nos encontramos. Casi todos a esa edad, a esos, de los 5, los 6, que fíjense en que coincide con esa etapa, ¿no? Que el niño luego va a ingresar a una nueva etapa, porque va a ir a la escuela primaria, ¿no? Donde encima en la escuela va a tener que comportarse de otra manera, porque se va a tener que adaptar a lo que la institución, el sistema, le pide. O sea que ya venimos con los moldes que nos pusieron nuestros padres, ahora llegamos a los 6 y a encajar en otro molde. ¿Bien? Claro, todo esto que el niño, o bueno, que todos nosotros cuando niños hemos negado, obviamente ha creado ese vacío, porque el niño siente que tiene que ser de determinada manera, tiene que crear un falso yo. Ese falso yo o falso ser es el que le mostramos a la sociedad. Pero este falso yo cumple una doble función. Primero, que encubre los aspectos reprimidos. Y segundo, que protege nuestras heridas. ¿Sí? Porque es como que todo eso que no pudimos asimilar o comprender, ¿no? Cuando niños, y que lo hemos enviado a la sombra, ahora nos sirve de protección para que nuestras heridas no se noten, ¿no? Que estén como protegidas. Y al mismo tiempo estoy tapando esos aspectos horribles de mi ser que no quiero que sean vistos. Así como estamos más o menos a esa edad, ¿no? A los 5 o 6 años, con ese falso yo ya constituido. ¿Para qué hacemos esto? ¿O para qué el niño, no? Tiene que hacer esto cuando niño. Para amortiguar el dolor producido por la pérdida de su totalidad original. Bien, ya vieron que muchos autores hablan, ¿no? De esto de que cuando niños, los niños perciben el mundo como un todo, ¿no? Ellos están conectados con todo. Claro, en cierto momento, que podríamos marcarlo, ¿no? en este tiempo, de los 5 o los 6 años, ya el niño se siente fragmentado. Ya siente que él no es quien es, no sabe quién es. Bueno, esto lo hacemos todos para tapar ese dolor. Esa totalidad está relacionada con esta creencia en la separación de Dios que nos habla el curso de milagros, justamente, ¿no? Todos nos sentimos separados. Es como que a esa edad ya es como que lo tenemos bien afirmado. Hasta esa edad es como que el niño todavía no pudo experimentar esto de la separación, pero a partir de esa edad sí. Es más, tiene que ir a una escuela, piensen, ve que hay otros niños, ya empieza a tener que relacionarse con otros, tiene la imagen de una maestra, ¿no? Que le va a enseñar cosas. Bueno, todo esto, ahí es como que ya está configurado todo. Y lo que se va a seguir configurando en el transcurso del tiempo, ¿no? Claro, cuando este niño es criticado por sus rasgos negativos, porque obviamente, ¿qué pasa? El niño parece ser que por más que haya ocultado y no quiera que se note, parece ser que los demás notan ciertos rasgos negativos en él y encima se lo critican. Esta forma de protección que buscamos todos se convierte en la causa misma de nuestras heridas posteriores. Porque claro, vamos a suponer que el niño, no sé, es el más bajito de la clase, por decir algo. O el más burro, el que no aprende, qué sé yo. O es el más gordo. Bueno, todo esto por lo cual el niño es criticado, obviamente, ¿no? Va a pasar a formar parte de esa herida, ¿no? Que el niño va a ir acarreando y que después, bueno, cuando adultos seguimos acarreando.
Claro, los demás lo censuran por cómo es, ¿sí? Vamos a suponer que el niño es censurado porque es distante, porque es necesitado, porque es egoísta, porque es gordo, porque es tacaño. Quienes le atacan solo ven el aspecto neurótico de su personalidad, pero no se dan cuenta de la herida que está tratando de proteger, ¿sí? Esto es lo que hacemos todos. Cuando miramos a otro o nos relacionamos con otro, siempre vemos el aspecto que nosotros vemos del otro, no como realmente es. Y ese otro, así como nosotros, o sea, todos, estamos tratando de proteger una herida. No queremos que se vea ese dolor, ¿no? Porque tenemos miedo a ser juzgados. Por eso el niño necesita mantener sus rasgos de carácter, porque esos rasgos cumplen una función adaptativa. Pero al mismo tiempo no quiere ser rechazado. Imagínense en qué conflicto. Si yo soy así, no me van a querer, dice el niño, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué hace el niño? ¿Qué actitud toma? Negar o atacar a sus críticos. Puede ser que el niño niegue lo que se le está diciendo o que ataque a aquellos que le critican. Quizás se defienda diciendo, no soy frío ni distante, sino fuerte e independiente, ¿sí? Ahí todos empezamos este proceso, ¿no? De cómo negar lo que se nos dice y definirnos a nosotros mismos de otra manera, ¿no? Como un engaño, ¿no? Hola, Danaice, buen día. Entonces vamos a suponer que al niño se lo tilda o se lo etiqueta, como pasa con todos, ¿no? Qué sé yo, que es distante, ¿no? Y el niño, para defenderse de esto, imagina que no, que él es fuerte e independiente. No es que es distante. Fíjense en que esto después lo vamos cultivando y trasladando para cuando somos grandes, ¿eh? O sea, que no es que lo hicimos de niños y ya está. Entonces, lo que el niño está diciendo no es de mí de quien están hablando. Solo me ven desde un punto de vista negativo, piensa el niño, ¿no? Y en cierto sentido el niño tiene razón, porque el niño sabe que esos rasgos negativos no son él, no es su naturaleza. O sea, nuestra esencia, el saber quiénes somos en realidad, lo tenemos todos. Todos sabemos quiénes somos en el fondo. Por eso cuando se nos dice algo, se nos critica por algo, en realidad salta esa defensa, ¿no? Y nos damos cuenta que lo que el otro me está diciendo en realidad no es verdad, porque el otro me está definiendo de cierta manera, y en realidad yo no soy así, ¿no? Hola, Rafaela. Sí, ese es un tema. Y bueno, yo creo, Rafaela, que si nosotros como padres, ¿no? Tomamos conciencia de todo esto, de esta manera podemos ayudarlos, ¿no? Eh, podemos, digamos, igual nos vamos a equivocar como padres porque el libro para padres no existe, ¿no? No hay un libro de instrucciones, como ser buenos padres, pero sí padres conscientes. O sea, está bueno ser conscientes, conscientes de qué es lo que nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos, porque recuerden que nuestros hijos aprenden de aquello que ven que nosotros hacemos. Bien, eso no significa que estos rasgos negativos no se hallen presentes en cada uno de los niños, o sea, de nosotros, ¿no? Pero para mantener una imagen positiva de sí mismo y aumentar sus posibilidades de supervivencia, todo niño se ve obligado a negarlos, ¿sí? Como que, ahí como que ya vamos aprendiendo un poquito esto de la hipocresía, ¿no? Yo el otro día me preguntaba, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué todos tenemos esa sensación de que los demás están siendo hipócritas con nosotros?
claro, después me di cuenta que, claro, que en realidad nosotros mismos estamos siendo hipócritas con nosotros mismos, porque tenemos tanto miedo a mostrarnos como realmente somos, que hacemos todo este proceso de negar y mostrar otra cosa, ¿sí? Otra cosa. Hola, Celey, buen día. Y así andamos todos, ¿no? Por eso todo esto que vemos fuera, eso mismo que nosotros no podemos aceptar de nosotros. Entonces decimos, esta persona no es sincera conmigo, es hipócrita, no me está mostrando su verdadera cara, como es realmente. Fíjense que es el común del mundo este, ¿no? Bueno, en la política lo vemos más, porque claro, son figuras públicas y parece ser que se muestran de una manera, ¿no? Y después nosotros decimos, no, pero mira, este no era así. Después, bueno, creamos bandos, ¿no? Para defender a los unos y a los otros. Todo esto, ¿no? Forma parte de este asuntito de la imagen. Esa imagen que parece que queremos mantener. Así que le damos mucha importancia a la imagen que le damos al mundo, que tenemos que tener una imagen positiva, que tenemos que ser de tal manera. Entonces nunca podemos ser nosotros mismos, porque claro, yo tengo que ser como el mundo me dice que tengo que ser. Y todo lo otro lo tengo que ocultar, porque no está bien visto. Estos rasgos negativos, todo esto que queremos ocultar, que pusimos en la sombra, terminan convirtiéndose en lo que en psicología se llama el yo enajenado. Todos tenemos un yo enajenado, que son aquellas partes del falso yo que resultan demasiado dolorosas como para poder ser reconocidas como propias. ¿Sí? Recuerden que habíamos formado un falso yo para mostrarnos a la sociedad, pero todo eso que me critican, que la gente me dice que está mal y todo, yo encima, eso dentro del falso yo, lo paso a ocultar y se forma un yo enajenado, como un desconocido. Ese no soy yo. No. Bien. Es decir, que la naturaleza original, amorosa y unificada con la que nacimos, ha sido fragmentada y se ha convertido en tres entidades separadas. Imagínense como para que no estemos en conflicto. Tenemos tres entidades dentro de nosotros. Bien. Una de las entidades se llama el yo perdido. Ese yo perdido son aquellas partes de nuestro ser que las demandas de la sociedad nos han obligado a reprimir. ¿Sí? Todo como no debo ser para la sociedad. Todo esto, no, eso lo reprimí. Ese es el yo perdido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si sos demasiado bueno y te van a pasar por arriba, te van a tomar por tonto. Entonces no seas tan bueno. No seas tan bueno porque todos se van a burlar de vos. Bien, eso podría formar parte del yo perdido. O sea, todos sabemos que somos amor, que somos totalmente puros, pero no te muestres así, porque si te mostrás así, vas a sufrir. Ahí estaría el yo perdido. Otra segunda entidad es el falso yo, que ya lo nombramos, que es la fachada que mostramos para llenar ese vacío creado por esa represión y por la falta de una satisfacción adecuada de nuestras necesidades. El falso yo sería el que muestro al mundo para sentirme bien. O sea, bueno, voy a ser así, voy a mostrarme de esta manera, porque parece ser que así soy aceptado por los demás. Y aparte de ese, del falso yo, de la fachada que mostramos, tenemos el yo enajenado, que son aquellas partes negativas de nuestro falso yo que son desaprobadas y que en consecuencia negamos. ¿Sí? Todo eso que dentro de ese falso yo que fabricamos, también negamos. O sea que fíjense en cuánto negado hay en nosotros. Claro, de estos tres, normalmente somos conscientes de aquellos aspectos de nuestro ser original
que todavía permanecen intactos y a ciertos aspectos de nuestro falso yo. Este es el aspecto con el que nos presentamos a los demás, o sea, lo que en psicología se llama la personalidad. ¿Sí? Bueno, yo soy así, mi personalidad es así. ¿Bien? Eso es de lo que soy consciente, de como yo creo que soy. Yo creo que soy así. Pero nuestro yo perdido está ahora completamente alejado de nuestra conciencia, ya que hemos cortado todas las conexiones con los aspectos reprimidos de nuestro ser. Por eso se llama el yo perdido. Y el enajenado permanece justo bajo el umbral de conciencia vigílica y amenaza de continuo con emerger. O sea, ese es el que la otra vez hablábamos de la pelota en el agua, ¿vieron? Ese es el que estamos tratando siempre de hundir bajo la superficie del agua, pero ¡pum! Porque puede salir para arriba otra vez y no queremos que aparezca. Así que fíjense, tenemos tres: el perdido, el falso yo y el enajenado. O sea, claro, por eso todos tenemos que hacer un esfuerzo continuo para mantener ocultas todo esto o continuamente estar proyectándolo en los demás. Fíjense que esto es lo mismo que nos habla el curso de milagros, ¿no? Todos tenemos que ocultar esto. Por eso, hola Sonia, buen día. Por eso nos cuesta tanto sostener el personaje, por eso estamos tensos, por eso no disfrutamos la vida, porque no nos soltamos, porque tenemos que ser así, como creemos que tenemos que ser. Claro, quizás cuando vamos tomando conciencia un poquito, ¿no? De que, bueno, que todo esto que me molesta de los demás está en mi mente, es como que ahí comenzamos el proceso de integrar la sombra, o sea, del perdón, de perdonarnos. Pero hasta tanto, no. Por eso lo proyectamos mucho afuera. Por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, en personas, ¿no? Que están todo el tiempo chusmeando la vida del otro o metidos en la vida del otro o muy para afuera, muy criticando a los demás, ¿no? Muy enjuiciadoras, ¿no? Esas personas tienen una sombra muy grande. O sea, están proyectando continuamente porque no pueden asimilar nada, ¿no? Ya cuando la sombra se va integrando, ¿no? Y se van iluminando estas partes nuestras, ya no estamos tan críticos del mundo. Ya es como que nos damos cuenta que cualquier juicio que hagamos hacia otro, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Bien. Resulta que Jung descubrió que el cuerpo es la sombra. Por eso vamos a hablar un poquito del cuerpo como la sombra. Vieron que nosotros todos no tenemos el mismo cuerpo. Es increíble, ¿no? Pero parece que nuestros cuerpos, nuestra constitución, ¿no? De materia, es diferente. Diferente. Ninguno es igual al otro físicamente, ¿no? La sombra constituye la parte reprimida de nuestro ego y se refiere a aquellos aspectos de nosotros mismos que somos incapaces de reconocer. El cuerpo, que se oculta bajo nuestros disfraces, expresa de forma incuestionable lo que nuestra conciencia se esfuerza en negar. Fíjense en que esto es así realmente, ¿no? Por más que yo me ponga un disfraz de lo que sea, mi cuerpo muestra mi sombra, muestra el estado en el que estoy, ¿no? Por eso vieron que hay todos estos que estudian el lenguaje gestual y no sé cuántas otras cosas que hay, ¿no? En psicología. Siempre muestra esa manera, o sea, me está como deschavando, digamos, me está mostrando como realmente soy. Esto viene al refrán ese que dice: la mona, aunque se vista de seda, mona queda, ¿no? Por más que nos pongamos lo que nos pongamos, es evidente, se ve, se ve.
Con frecuencia tratamos de ocultar ante los ojos de los demás nuestros enfados, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras depresiones y nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Quién no lo hace? Porque pareciera como que está mal visto que los demás se den cuenta de que yo estoy enojada, o que estoy ansiosa, o que estoy triste, o que estoy angustiada, o que estoy deprimida, o que necesito algo. Parece que no se note, que los demás no vean cómo soy. ¿Bien? Porque eso no quiero que los demás me vean así. Estoy muy mal, no quiero que me veas cómo estoy, en el estado en el que estoy. Claro, todo esto lo tratamos de ocultar, por eso existen los maquillajes. Bueno, me voy a lookear, me voy a hacer un look así para parecer linda, porque tendemos a que todo esto permanezca oculto, que los demás no me vean cómo soy o cómo estoy, en el estado anímico que estoy. Por eso cuando la sombra empieza a integrarse y a iluminarse en una persona comienza a hacerse plena, o sea, este proceso de individuación, es muy normal que ya no le importe tres pepinos de nada y empiece a decir todo lo que le venga. Y bueno, y que el otro la tome como quiera, porque es como que ya no nos aguantamos, o sea, llevar una imagen puesta. Digo lo que pienso, lo que siento, o sea, no me estoy con cuidado, si estoy, ay, no le voy a decir porque a ver si se enoja. Lo mejor, aunque me siento como la mona, voy a mostrar una sonrisa, porque los demás me tienen que ver feliz. O sea, todo esto hace como una revuelta, ¿no? Y lo van a notar. Y ya, la verdad que si estoy triste, voy a estar triste, y si estoy alegre, voy a estar alegre, y si estoy ansioso, voy a estar ansioso, y voy a estar como tenga que estar. Y no me va a importar cómo los demás me vean. O sea, no voy a estar pendiente de la mirada externa. ¿Bien? Porque me voy a dar cuenta que no tengo por qué ocultar nada. El famoso Jung dijo, no nos agrada contemplar nuestro lado oscuro. Por eso hay tantas personas de nuestra civilizada sociedad que han perdido su sombra, que han perdido la tercera dimensión y que con ello han extraviado también su cuerpo. ¿Bien? Esto es, bueno, como una metáfora, ¿no? Tenemos que entenderlo. O sea, como que es tan importante, ¿no? La imagen que damos a los demás, que nos perdemos. El cuerpo es un compañero sospechoso, porque produce cosas que nos desagradan y constituye la personificación de la sombra del ego. El cuerpo hace cosas que la verdad hay que ocultar de los demás, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, tiene gases, el cuerpo no queruta, esas cosas, hace pichín, popó. O sea, es una cosa, la verdad que tan horrenda el cuerpo, porque si nos ponemos a pensar que el olor a chivo, que no sé qué, que los pelos que me crecen, que me tengo que depilar, imagínense, o sea, el cuerpo, la verdad, pero sin embargo, al mismo tiempo, hacemos un culto al cuerpo. O sea, como que los cuerpos bonitos, parece que, ¿no? Que hay que venerarlos, hasta por poco. Ya en la antigüedad se hacía a los, ¿cómo era este? Ay, no me acuerdo, el Adonis griego, ¿no? La escultura perfecta, hay que ser perfectos. Bueno, todo esto está debido a que rechazamos tanto nuestro cuerpo porque forma parte de la sombra. Es más, el cuerpo es la sombra, que hay que taparlo de muchas maneras. Por eso nos ponemos ropa, ¿no? Nos ponemos cosas para disimular. Hay que disimular los defectos. ¿Bien? Que no se vea. Entonces el cuerpo, de algún modo, es una especie de esqueleto en el armario del que todo el mundo desea desembarazarse.
O sea, pareciera como que sí, pero que no, ¿no? Que me miro al espejo y digo, bueno, pero hoy, a ver, tengo este rollo por acá. Siempre hay algo que nos vamos a encontrar, ¿no? Que no nos gusta de nosotros, este cuerpo. Porque el cuerpo, como les decía recién, es la sombra, es la personificación de la sombra. El cuerpo encierra la conmovedora historia de todas las ocasiones en las que asfixiamos y reprimimos el flujo espontáneo de nuestra energía vital. Bueno, está sonando el teléfono, vamos a dejar que suene. Con la desagradable consecuencia de terminar convirtiéndolo en un objeto mortecino. ¿Bien? O sea, no, me paro. Bueno, entonces, al mismo tiempo que todos tenemos que portar con este cuerpo, porque parece ser que es nuestro vehículo, no aquí, el que dice, esta imagen soy yo. ¿Cuántas veces tratamos, no, de que el cuerpo queremos expresar una cosa y la reprimimos? La otra vez escuchaba, por ejemplo, cuando vamos en el tren. En el tren parece que todos somos como momias, ¿no? Nadie habla con nadie, estamos todos así, quietos. En ciertos lugares no, es como que nos movemos. Lo llamamos un baile. Ah, bueno, acá hay que bailar. Todos bailan, pues bailemos. Como que, ¿no es cierto? Tenemos que con el cuerpo actuar lo mismo que actúan otros y lo que está bien visto. Y lo que no lo tenemos que reprimir. Contenete. Ya de niños se nos dice, por ejemplo, el niño, pura energía, quiere saltar, quiere hacer, nene, quédate quieto, nene, no molestes, nene, tranquilo, nene. Ya de chico se nos va enseñando que a mí me encanta lo que decís, Rosario. Sí, todo lo que tenemos, claro, porque vos fíjate, no sé, ustedes fíjense, ¿no? Todos, que por eso tenemos tanto problema, tanta negación con el envejecer o con ver a personas ancianas, porque, claro, el mismo mundo nos va reflejando todo cómo es la cosa. Porque yo, por ejemplo, ahora puedo decir, bueno, tengo esta edad, bueno, más o menos todavía voy tirando. Puedo hacer ciertas cosas, pero ya estamos viendo ahí en lo que nos vamos a convertir, porque si vivimos unos cuantos años más y somos viejos, vamos a terminar así, con la prótesis dental, con la peluca quizás, qué sé yo. Todo lo que tenemos que usar para dar una apariencia. Hay que sostener esto. Bien. Más allá de las apariencias que tenemos que dar en cuanto a la personalidad, o sea, la psicológica, porque no solo la apariencia física, ¿no? Claro, la apariencia física que le damos al mundo, vos imagínate, Sonia, que para el mundo es re importante, que si estás gorda, que si estás flaca, que si sos linda, que si sos fea, que si tenés arrugas, que si no, que si... Aparte de la psicológica que le doy al mundo, porque cuando hablo, tengo que hablar correctamente, a ver qué le digo al otro que no le caiga mal, tengo que adaptar mi ser de determinada manera para ser amigo de este, porque si no, yo no soy como el otro quiere que sea, y cambio, ya no, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás así, me dice el otro. Bueno, las parejas ni que hablar, ¿no? Ya no sos como eras antes. Claro. Es que cuando estamos haciendo un proceso, ¿no?, de crecimiento espiritual, porque ya el de crecimiento personal, dejémoslo aparte, ¿no?, se va a reflejar todo esto en el personaje. Porque como tenemos tanta confusión, todos acá, que creemos que ser espiritual es ser de determinada manera, que tengo que ser, como es Bob Marley, y tengo que ser así, y ser bondadoso, porque por ejemplo yo ayer leía en el Facebook el asunto del bondadoso.
Porque hay un libro de Ken Wapnick que se llama El poder sanador de la bondad. Y toda la gente, ¿no? Tras haber leído ese libro, piensan que ser bondadoso es ser bueno. Claro. Pero vamos a detenernos acá. Yo puedo decir, bien, podemos tener acá a Pepe, a Juan y a María. Entonces, Pepe tiene una personalidad, una manera de ser, que se adecua mucho a lo que yo creo que es ser bueno. Entonces digo, Pepe, qué bondadoso, qué bueno que es Pepe. Juan es más o menos bueno, porque más o menos se parece, pero no es tanto. Entonces digo, ay no, Juan, hay algunas cositas, unos defectitos que tiene, ¿eh? Y María, bueno, ya ni que hablar, no, esta, la verdad, una loca, no, con esta no se puede, no se puede, no se le puede decir nada, esta mujer se ofende de cualquier cosa, yo no sé qué le pasa, claro, porque María no me refleja esa imagen de bueno que yo tengo en mi mente. Entonces, como María no es como yo creo que debería ser María, entonces ya la critico y digo, no, María no, María no. ¿Ven cómo esa bondad no tiene nada que ver con el ser bueno, bondad? No, no. Bondadosos somos todos aquí, o sea, como esencia, porque somos el Hijo de Dios. Bien, en mi esencia somos todos bondadosos. Ahora, ponerme una carita de bondadoso y andar hablando que el amor, el amor. Yo sospecho profundamente de esas personas que están todo el tiempo amor, amor. Le tengo más sospecha a eso que al que realmente dice todo lo que piensa y es totalmente espontáneo. Porque por lo menos no tiene tantas mascaritas puestas. Ese que anda todo el día así, yo sospecharía profundamente. Porque ya sabemos los de las lobos disfrazados de ovejas. Entonces, no me puedo fiar de decir, ay, sí, y andar poniendo etiquetitas todo el día ahí afuera. No, el proceso tiene que ser a la inversa. Yo me tengo que replantear muy bien cómo yo estoy viendo a los demás. Porque los demás son como son y punto. Ahora, ¿cómo yo estoy mirando al mundo? Eso habla de mi sombra. Porque todo aquello que yo rechazo del mundo, todo eso que yo veo malo, oscuro en el mundo, me está mostrando mi sombra. ¿Bien? No que hago este proceso de que aprecio a ciertos algunos ahí fuera porque se adecúan a como yo creo que es como se debe ser. Porque es fácil llevarse con los que son como yo quiero que sean, ¿no? Eso ya lo enseñó Jesús, ¿no? Amar a tus enemigos. Porque a los amigos es fácil amarlos. Bien. Entonces, bueno, hablábamos que el cuerpo encima, digamos, se va a morir, porque es inevitable, ¿no? O sea, por más que hagamos lo que hagamos, ¿no? Que nos tomemos la pastilla a larga vida, no sé, porque vieron que todo avanzando, capaz que llegamos a vivir 200 años. Pero en un momento, el cuerpo va a haber que dejarlo. Claro, claro, pero esos son todas cosas que la gente te define, te dice, el mundo te va a decir, ay, ahora sos bueno, ay, ahora sos malo, ay, ahora sos así. Y claro, entonces yo dejo que el mundo me defina y sufro, porque ando buscándome allá afuera, que el otro me diga, ay, qué linda que estás, ay, qué bien, ay. ¿Y yo qué me digo? ¿Qué me digo a mí? Porque eso es lo que cuenta, lo que yo me digo y lo que yo digo, ¿no? Eso habla de mí, de cómo yo soy, ¿no? Por eso os he dicho, ¿no? Que lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. No importa lo que yo digo. Como los otros sean, o sea, yo siempre tengo que trabajar en ese juicio que mi mente emite acerca de los demás, porque esa es mi sombra. El como los demás me vean, bueno, es la sombra de ellos. Esa es su sombra. Yo les estoy reflejando eso que ellos no pueden aceptar en ellos. Bien. Entonces aparece, ¿no?
esto del chivo expiatorio, el famoso chivo, que no es el olor a chivo, no, no, no. Es el chivo, ¿vieron ese que, el chivo, el que tiene la chiva, el animalito? Hace muchos años, no sé si actualmente será, pero bueno, hace muchos años se sacrificaba un chivo para poder expiar, con minúscula, todos los pecados. Parece ser que mataban al chivo y ya con eso todos quedaban libres de pecado. Bien. Esto del chivo, hoy en día, se utiliza en la psicología y en la psiquiatría para denominar a todos esos que están ahí afuera, que los utilizamos para no ver aquello por lo cual nos sentimos culpables nosotros y verlo en el chivo expiatorio. Por eso se dice el chivo expiatorio. Es como que, viéndolo ahí, me estoy deshaciendo de la culpa, porque no soy yo, son los demás. ¿Bien? Este mecanismo, ¿no?, que se llama la proyección, que ya sabemos que lo hacemos todos acá. Entonces el sujeto se siente tan intachable que resulta inevitable que atribuya cualquier problema que aparezca en el mundo a los demás y ande viendo chivos por todos lados. Esto de sentirnos intachables es bastante normal acá en el mundo, porque parece ser que todos nos creemos que estamos bien y que los locos son los otros. Sí, sí. Claro, cuando estamos en ese estado es como que, digamos que tenemos que replantearnos mucho, porque no puede ser que todos estén locos menos yo. Acá algo está pasando. Entonces, percibiendo que los malos siempre son los demás y solamente pueden ver la maldad en los demás y jamás advertirlas en uno, ¿no? Por más extraño que pueda parecer, la destructividad de las personas malvadas radica en su intento de destruir el mal. O sea, más quiero yo destruir el mal, más malo me pongo. Porque yo quiero luchar contra el mal, ¿no? Como quería ser el Quijote de la Mancha, ¿no? Vamos, Sancho, luchemos contra los molinos de viento. Estamos luchando contra molinos de viento, ¿no? Como la vida amenaza con mucha frecuencia la propia autoimagen de perfección, entonces dedicamos todas nuestras fuerzas a odiar y tratar de destruir a la vida en nombre de la justicia. ¿Vieron cómo hacía el Don Quijote? En nombre de la justicia, iba con la lanza, ¿no?, a derrotar a esos molinos de viento. El problema no es tanto que odiemos a la vida, ¿no?, al mundo, ¿no?, sino que no aborrezcamos al pecador que está en nuestro interior. Porque parece ser que la cosa va que hasta que no descubramos al enano maldito que está ahí escondidito, ahí, hasta que no descubramos eso, lo vamos a seguir viendo ahí fuera. Externamente, ¿no?, parece, ¿no?, que muchas personas viven de una manera irreprochable. Una imagen, yo, mira, mi vida llego siempre temprano al trabajo, jamás cometo un error, nunca me equivoco, pago mis impuestos, soy un ciudadano perfecto. ¿Bien? O sea que cuando esté muy, 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 muy preocupado por la imagen, por la apariencia, esta exterior, ahí es donde más sombra grandota tengo. Así que ahí tenemos como un tip o una señal, que si estoy muy preocupado todo el tiempo, ¿no?, por cómo los demás me ven y por mi imagen, y todo el tiempo, ¿no?, con este asunto de la apariencia, es porque la sombra está bastante gorda. Hay mucha sombra, mucha sombra. Estar obsesionados con parecer buenos. Vieron que hay gente que está obsesionada con parecer buena. ¿Bien? No soporta que le digan que él es malo. No, yo no soy malo.
¿Bien? No toleran el sufrimiento que les supone desaprobarse a sí mismos, ¿sí? Tener que reconocer. Nos cuesta mucho reconocer, sí, esas caquitas son mías. No, no, no. Queremos que las caquitas sean de otros. Claro, podemos engañarnos y mentirnos, ¿no? Y lo podemos hacer mucho tiempo. Y es más fácil engañar a los demás, pero es muy difícil engañarse a uno mismo. Porque por más que yo porte una imagen de persona buena y de que no sé qué, bueno, no sé cuánto, a mí mismo, por más que yo me quiera engañar, es imposible. Por algún lado me va a salir la cosa. Entonces, es como el cohete, digamos, querer que los demás piensen de mí X cosas. Porque, ¿para qué? Lo importante es darme cuenta que yo me estoy engañando, ¿no? El único sufrimiento que no pueden tolerar es lo que produce su propia conciencia. El dolor de reconocer las propias imperfecciones. Es muy doloroso reconocer mis propias cacas, mis imperfecciones. Claro, el que está ya muy mal, se va a dar cuenta porque encima de que está mal, como la mona, que está queriendo mantener, ¿no? sostener la imagen, que no sé lo de todo, se va a rehusar terriblemente a cualquier trabajo terapéutico, porque claro, cualquier trabajo terapéutico me va a hacer aflorar toda la popó y yo no quiero saber ni nada. Entonces, huyó para el otro lado. No, eso no sirve para nada. ¿No es cierto? Estamos buscando siempre conservar. Nos convertimos como en una lata de arvejas conservadas. Bien. Entonces, consideran a esta autoobservación como una especie de suicidio. O sea, si yo me ando observando mucho y ando en mucha introspección y muy para adentro, esto como que medio me estoy muriendo, porque ahora voy a descubrir todo eso que oculté y no quiero saber nada. ¿Bien? Mejor seguir aparentando. El principal problema del mal no estriba en el hecho de pecar, sino nuestra negativa a admitir que pecamos. ¿Bien? Nosotros no es que tanto problema que me mandé la cagada, sino que yo lo que no quiero es que la cagada se vea y admitir que la hice yo. Como les decía el otro día, como el gato. ¿Vieron? El gato hace la popó, pero después la tapa, porque no quiere que nadie se entere que él la hizo. La reconciliación con nuestros enemigos internos no supone la eliminación de nuestros adversarios externos. O sea, no me tengo que convertir en un, ¿cómo se llama esto? Que van con la metralleta matando todo. En un asesino serial, y ahora voy a salir y voy a exterminar a todos esos que pudren el mundo, pudren la existencia, vamos a matarlos a todos, a los enemigos, sino que yo tengo que entender que me tengo que reconciliar con mis enemigos internos, con esos aspectos de mí que rechazo, que no tolero, no puedo ver. Bien, entonces no hay que eliminarlos, sino hay que entablar una relación sana, por eso vieron que el curso habla de la relación santa, con estos enemigos internos. Eso es lo que va a modificar después esta conducta externa, ¿no? Cómo voy a ver el mundo y cómo voy a estar. Bien, entonces, ¿en qué estaba? Que no hay que eliminar los enemigos. Bien, hay que integrarlos. Es nuestra propia división interna, porque todos estamos internamente divididos, la que ocasiona esta hostilidad que hay y que la vemos ahí fuera entre el bien y el mal. Solo haciéndonos seres completos hallaremos el camino que conduce a la paz y al bienestar.
Y para eso debemos reconciliarnos con nuestras facetas pecadoras e imperfectas, que por lo general nos damos cuenta de cuáles son porque son las que juzgamos y criticamos en los otros. El miedo a la vida y el miedo a la muerte son equivalentes. Esto me pareció muy interesante, porque nosotros creemos que le tenemos miedo a la muerte nada más, pero no. Le tengo miedo a la vida y a la muerte, a las dos cosas. La clave radica en que los seres humanos no viven de manera continua y evidente, atormentados por sus miedos. Claro, si no sería insoportable, no estamos todo el día, digamos, en ese estado de locura, ¿no? Y de miedo, de terror. Sino que sale, aflora por momentos, porque si fuera que todo el tiempo estamos así sería terrible, nadie lo podría soportar. Por eso sepultamos los miedos en los estratos más profundos de nuestro psiquismo, mostrando así una apariencia de normalidad. Yo me río con esto. Esto me causa mucha risa, porque todos parece ser que queremos ser normales y mostrarnos como que somos normales. Y parece ser que los otros, los que son los anormales son los otros, ¿no? Que están allá afuera. Yo me río porque encontré un video en el Facebook, ¿vieron? De una chica que tenía una remera puesta del partido que ganó acá en Argentina, ¿vieron? Entonces la chica cantaba una canción, como claro, burlándose de los que se fueron. ¿Ven? ¿Cómo pasa estas cosas? Entonces yo, bueno, la compartí, ¿no? Y resulta que un señor puso, qué bonita voz, lástima el cerebro. O sea, fíjense. El señor, claro, como el señor se ve que era del partido opositor, entonces yo opinaba que la chica, bueno, por lo menos le encontré una cualidad, una virtud, tenía linda voz, pero lástima el cerebro. O sea, fíjense. Somos contradictorios e incoherentes totalmente la mayor parte del tiempo. Pero no lo notamos. La otra vez en YouTube había una señora que se quejaba porque decía que yo leía muy rápido. Y al rato apareció otra que decía que leía muy lento, que estaba leyendo la receta de cocina. Y bueno, yo dije que no puedo complacer a todo el mundo. O leo rápido, o leo lento, o mediano, no sé, término medio. Pero siempre va a haber algo que no nos guste ahí afuera. Así somos, jodidos por naturaleza. Pero claro, no queremos reconocer que somos jodidos. Cuando empezamos a darnos cuenta de que somos jodidos, yo les diría que empecemos a destapar el champán y sacar las copas para brindar, porque estamos sacando todo para afuera. Yo últimamente me lo digo muchas veces. Qué jodida que soy. Ay, sí, la verdad que qué reventada. Antes no, antes yo creía que era buena, que hacía todo bien y que el problemita lo tenían los demás. Ahora no, ahora es como que estoy viendo y digo, ah, la pucha, bueno, pero me gusta, porque prefiero estar así y no como estaba antes, así que es un proceso. Esto hay que sacarlo todo para afuera, porque si no la sombra no la vamos a eliminar nunca, nunca nos vamos a sentir completos y siempre vamos a andar llorando por ahí, haciendo como dice el tango, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Bien, o sea, si queremos seguir siendo como el mundo dice, sigamos. Total, no hay ningún problema. Tenemos mucho tiempo. Ahora, si yo ya quiero realmente vivirme en el ser y ser realmente, y voy a tener que pasar por el aro de fuego. Me voy a quemar un poquito. Pero bueno, esto hay que pasarlo. Hay que pasarlo para poder traspasarlo, trascenderlo y ya. ¿No? Bien. La culpabilidad a todos nos degrada, nos abruma
y la sombra cubre literalmente toda nuestra existencia. Podemos llegar con la sombra hasta el final, excepto que queramos iluminarla, como le pusimos al curso, ¿no? Entonces, basta simplemente con pensar en aquellas personas a quienes despreciamos o contra quienes albergamos algún tipo de prejuicio para caer presos de la sombra. Es bastante sencillo descubrir la sombra, si estamos atentos, ¿no? Porque todo eso que nos aterra allá afuera, ¿no? Es nuestra sombra. Hay sombra para rato y por todos lados. En lugar de seguir hipnotizados con la imagen de adversario, debemos empezar a prestar atención a los ojos que ven al enemigo. Estos, los nuestros, son los que están viendo al enemigo. ¿Bien? En vez de estar tan hipnotizado ahí con el adversario, que a ver si hacemos como en los videojuegos, pim, pum, pam, pim, pim, mato unos cuantos para ver qué. Vamos a arreglar el mundo. El ego dice así, arreglemos el mundo. Se puede. Salgamos a luchar. Luchemos por la paz. Hagamos esta manifestación. Hagamos la otra. Derrotemos a los que no piensan como nosotros. En vez de estar tan obsesionados con eso, cambiar la óptica, justo con los ojos, la óptica, y empezar a prestar atención a los ojos que están mirando a todos los enemigos que hay fuera. Es decir, hay que ir en busca del enemigo interno, el interno, es el que no queremos contactar. Perdimos el teléfono, no tenemos el WhatsApp, nada para charlar con ese. Fabricamos a nuestro enemigo con las partes negadas de nuestro propio yo. Por eso, lo de ama a tu enemigo como a ti mismo, que dijo Jesús hace muchos años, a la gente ha dicho, pero ¿qué le pasa? Está falladito. ¿Qué cosa está diciendo? Que yo ame a mi enemigo como a mí mismo. Claro, lo entendimos en el nivel de la forma, como todo acá. Y que tengo que andar amando y derrachando amor y haciendo corazones de cartulina, o también así gestos de corazón también. O presentar carita linda ante la gente, ¿no? Amor, amor, andar dando una buena imagen y abrazando a todos los cuerpos, y eso es amar a tu enemigo. No, no, no. Amar a mi enemigo es descubrir en ese otro que me está mostrando eso que yo no quiero ver en mí y amarlo, amar eso. No es que yo tengo que andar ahora haciendo obras de caridad y ser bondadoso con todo, porque si no nos vamos para el otro extremo. Tampoco tengo que ser un maldito cabrón con todo, tampoco. No me voy para los polos. Amamos y odiamos a nuestros enemigos en la misma medida en que nos amamos y nos odiamos a nosotros mismos. Ahí otra clave, ¿no? Ay, cómo me revienta esa. Bueno, me estoy reventando yo a mí misma, porque todo lo que me revienta de esa, me revienta de mí. Por eso nos resulta tan intolerable esta idea de igualdad, de unidad. Parece que sí, pero bueno, no tanto, no tanto. Seamos un poquito iguales, pero no tanto tampoco, porque tampoco, pongamos un poquito de distancia. Por eso nos gusta o sentirnos superior y dominar a los demás, o sentirnos inferiores, pero ser la víctima, sentirme amenazada por otro. Víctima, victimario. Víctima, verdugo. El juego del mundo, ¿no? Del mundo de la dualidad. Y hasta aquí es la cosa. Yo no sé si se les habrán pelado los cables, si se les habrá movido mucho hoy, pero bueno, a mí se me movió todo. Bueno, porque esto como que lo vemos, lo aceptamos en un punto, decimos, sí, todos así, qué bien, pero después marché preso porque cuando salimos
a relacionarnos en el mundo, se nos olvidó todo y otra vez nos estamos peleando con el mundo, o sea, nos peleamos con nosotros mismos y otra vez estamos en lo mismo. Pero bueno, ya tenemos un poco de conciencia. Hoy sumamos unos porotos más. Ya vamos mejor. En la próxima vamos a hablar un poco del proceso alquímico, el cual descubrió Jung, ¿no? De cómo es que se lleva a cabo todo este proceso de que la sombra se ilumine, ¿no? Todo esto ya, en realidad cuando los alquimistas, hace muchos años, ¿no? Buscaban transformar el plomo en oro, estaban haciendo una alegoría de lo que realmente es la transformación, ¿no? La individuación esta que habló Jung. Bueno, el proceso del perdón. Bueno, nos veremos mañana a las 5 de la tarde con la segunda parte de la sombra. Después los otros 2 días que nos quedan, trabajamos con el curso. Nos vemos. Chao. Gracias por estar. Chao.